Saludándoles en el glorioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. El tema para hoy se llama los dos grupos. Y como texto base vamos a tomar una lectura que está en Romanos, el capítulo 5, el verso 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si miramos el mundo religioso, nos encontramos con diversidad de ofertas y de creencias de todo tipo, desde lo más extravagante hasta lo más extraño, así no lo crea. Dentro de los grupos religiosos del mundo más grandes encontramos a lo que es el judaísmo, está el hinduismo, el budismo, el islamismo y por último encontramos el cristianismo. Dentro del cristianismo, ¿qué es lo que nos interesa? Encontramos una variedad inmensa de creencias y de doctrinas, a tal punto que una persona que no conozca la escritura puede ser presa fácil de cualquiera de estos grupos religiosos que dicen que poseen la verdad y que son los escogidos. Y cuando hablo de escogidos, digo los escogidos de Dios. En mi país, que es Colombia, hay alrededor de más de 10.000 organizaciones religiosas. En mi ciudad, alrededor de más de 100 denominaciones diferentes. Y en mi barrio, más de 30 iglesias o salones de predicación del Evangelio y de doctrinas de todo tipo. Veamos algunos de las que les estoy hablando. Encontramos a los trinitarios. Dentro de los trinitarios hay una gran variedad. Dentro de ellos están los wesleyanos, los luteranos, los metodistas, los adventistas. Hay pentecostales trinitarios. Están los mormones. Están los católicos. Dentro de los católicos están los catecúmenos, los carismáticos, está también los anglicanos. Y existen diferentes doctrinas que, aunque no son trinitarias, pues están consagradas en este grupo de doctrinas diversas. Están los testigos de Jehová, están los mesiánicos, está la iglesia del tabernáculo. Encontramos también a los bautistas, que son doctrinas trinitarias. Están los apostólicos, que son doctrinas de la unicidad de Dios. Están las asambleas de Dios, que hay tanto unicitarias como trinitarias. Están los bereanos, que están dentro de los unicitarios. Y está el grupo de los dualistas. Y una gran cantidad de grupos como Creciendo en Gracia, la Iglesia de Dios Ministerial y el grupo de oración conocido casi en todos los países del mundo como Oración Fuerte al Espíritu Santo, entre otras. El problema de todas estas organizaciones no es que la gente no crea, sino que creen conforme a sus deseos. La pregunta sería, dentro de todos estos grupos, ¿a cuáles son los que Dios ve? Ya que todas dicen que van tras Él. Pero todas van tras Él, pero con diferente manera de ver o de creer en el Evangelio. Y donde Jesucristo ocupa un lugar o una posición muy variada. Haciendo un análisis global, existen miles y miles de creencias juntándolas todas. Juntando todas estas agrupaciones religiosas a nivel mundial,
En todos los 5 continentes cabe hacernos una pregunta: ¿sobre quién de todos estos grupos tiene Dios puestos sus ojos? ¿Qué piensa usted, hermano y amigo? A diferencia pues del hinduismo, del budismo, del islamismo, dentro del cristianismo, ¿sobre quién tiene Dios puestos sus ojos? Pues bíblicamente, Dios solo ve 2 grupos en toda la humanidad. Dentro de ese grupo de doctrinas que abarca a todo el mundo, no solamente al cristianismo, Dios solo ve 2 grupos en toda la humanidad. En el texto inicial lo vimos. El primero sería de los grupos todos los que están en Adán. Y el segundo grupo son los que están en Cristo. En estos 2 grupos está clasificada toda la humanidad. Veamos a los que están en Adán. Así le parezca extraño, pero toda la humanidad está en estos 2 grupos. Así usted pertenezca a cualquier tipo de creencia, usted o está en uno o está en el otro, o está en Adán o está en Cristo. Porque Dios no ve grupos religiosos. Dios ve quién está en Adán y quién está en Cristo. ¿Quiénes están en Adán? Pues sería la pregunta que habría que hacernos. Pues la Biblia es muy clara y nos dice quién está en Adán. En Adán es todo el que haya nacido, porque todo ser humano nace espiritualmente muerto. Y toda persona que viene de Adán, pues en ella no está el Espíritu de Cristo. Tiene que ser formado. Nadie pide estar en este grupo, venimos a este grupo. Vamos a ver Efesios 2, desde el verso 1 hasta el 12, pues la Biblia nos muestra en esta carta de los Efesios quiénes son todos los que están en Adán. Leyendo Efesios, el capítulo 2, pues podemos resumir que todos los que están en Adán son los que están muertos en delitos y pecados, como dice el texto. Oiga, muertos en delitos y pecados. Están muertos en delitos y en pecados porque hay una sentencia de muerte. Sentencia de muerte establecida por la ley. Fuera de eso dice que siguen la corriente de este mundo. O sea, ellos van para donde va la corriente desordenada de este mundo. Y dice que son manejados por el príncipe de la potestad del aire. Viven haciendo la voluntad de sus deseos, pero de los deseos carnales, y son dominados por sus pensamientos de concupiscencia. La Biblia llama a este grupo hijos de ira. Fuera de eso dice esta carta que no tienen el corazón circuncidado, no han nacido de nuevo, por eso están en Adán. Dice que no tienen a Cristo. Al decir que no tienen a Cristo, es que no tienen mediador, no tienen sustituto ni ofrenda por el pecado. No son ciudadanos de Israel, del Israel espiritual. Su ciudadanía la tienen aquí en la tierra. No tienen la ciudadanía celestial. Dice que no tienen y no conocen los pactos de la promesa. Los que están en Adán son gente que no está bajo los pactos de la promesa de Dios. Dentro de los pactos de la promesa no tienen el perdón de los pecados que ofrece el pacto del Calvario. El perdón de los pecados, digo, que hay en el nombre de Jesús. Y fuera de eso, no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Dice el texto de Efesios que no tienen esperanza para después de morir. Están sin la esperanza de la vida eterna y sobre ellos hay un juicio
de eterna perdición. La esperanza de ellos es la perdición. A mucha gente la engañan diciendo, cuando se muere ponen un cartel y dicen que descansó en la paz del Señor. La gente que está en Adán no descansa en la paz del Señor. Están prontos a recibir el castigo del fuego eterno. Y dice la carta que están sin Dios. Sin Dios equivale a decir sin temor y sin reglas para obedecerle a nadie. Cabe anotar que dentro de este grupo hay muchos que aunque profesan a Cristo, todavía permanecen en Adán. Suena como extraño eso, pero es verdad. Y todo es debido a que no conocen el plan de salvación. Se conforman con asistir a una congregación, pero no tienen en sí el nuevo nacimiento. No han aceptado el perdón de sus pecados. Y fuera de eso, desprecian el nombre de Jesús en el bautismo para el perdón de sus pecados. Muchos de estos viven en toda corriente que el mundo les ofrece y dicen que tienen a Cristo y dan rienda suelta a todo deseo carnal. No se niegan a nada. Aunque oran y se dicen a sí mismos cristianos, la santidad para ellos es fanatismo o legalismo, cosa del pasado, dicen ellos. Efesios 4:17 nos da unas características de todas estas gentes que están en Adán. Miremoslo, para que usted sepa si está en Adán o en Cristo. Esto pues digo, dice Efesios, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los otros gentiles son los que están en Adán. Esos gentiles andan en la vanidad de su mente. En su mente solo hay vanidad. Todo lo que es pasajero es en lo que ellos piensan. Y sigue diciendo el texto, teniendo el entendimiento entenebrecido. No hay luz en sus vidas, en sus mentes no está la luz del Evangelio. Están ajenos de la vida de Dios. Dios para ellos está como muy lejos, no lo necesitan para nada. Y dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y fuera de eso dice, por la dureza de su corazón, los cuales, todos los que están en Adán, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia. Laxivia, pues son sus malos deseos. Dice, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Como dice este texto, es muy cruel, pero así es, andan en la vanidad de su mente. Viven pendientes de la moda. Viven pendientes de todo tipo de evento mundano. Viven pendientes de toda final de fútbol, de todo torneo, de cualquier campeonato. Viven pendientes de fiestas navideñas. Viven pendientes de la farándula, del cine, de las telenovelas, de los realities, de cantantes famosos. Viven pendientes de la liposucción de moda, de los realces de cadera, de los realces de senos y de todo tipo de maquillajes y de moda sensual. Viven pendientes de las tinturas para el cabello, tratando de escapar del desgaste natural del cuerpo, manipulados por la cultura de los egipcios o de los mundanos, diríamos mejor, de donde el Señor sacó a Israel. El entendimiento de los que están en Adán lo tienen en las tinieblas, porque muchos ignoran el verdadero evangelio y otros hacen de su corazón una muralla. Eso es lo que la Biblia o en esta carta llama dureza de corazón. Y hacen una muralla para no oír o atender a la voz de Dios. Dice que no son sensibles a la voz de Dios porque perdieron toda sensibilidad.
Y por lo general siempre dicen, yo no creo que esto sea pecado. Y se entregan a todo placer o concupiscencia. Dentro de este grupo de los que están en Adán, aunque usted no lo crea, están hasta los religiosos celosos de las cosas de Dios, pero conforme a como ellos creen, no como la Biblia enseña. No es como la Escritura lo enseña, sino como ellos piensan o interpretan la Escritura. Pablo da un ejemplo muy claro en Romanos y toma a Israel como ejemplo, pero este ejemplo nos va a servir aún para los religiosos. Miremoslo. Romanos 10, el verso 2. Mire lo que dice Pablo. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Son religiosos con celo de Dios. Pero dice Pablo, pero no conforme a ciencia, a la ciencia del Altísimo. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorar la justicia es el plan de salvación que Dios ha establecido, y procurando establecer la suya propia, tienen justicia propia ellos, se justifican en sus obras. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, el propósito, el fin de la ley es mostrar a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Estos son los que la palabra llama religiosos. Y los llama religiosos porque actúan igual que Caín. Así suena eso muy duro, pero es verdad. Porque Caín era un religioso. Ofrecen sacrificio a Dios como Caín. Y ofrecen un sacrificio, pero no conforme a como el Señor lo ordenó, que debe ser un sacrificio vivo, como lo ofreció Abel. Los religiosos ofrecen un sacrificio conforme a como ellos creen. Pero el sacrificio que Dios exige es un sacrificio vivo, y ese sacrificio vivo son nuestras vidas para el Señor. Los que están en Adán, la Biblia los llama muertos, muertos carnales, y les dice enemigos de Dios y adúlteros. ¿No lo cree? Pues Pablo lo dice en Romanos 8:5. Fíjese bien, porque estar en Adán es peligrosísimo. Dice a la letra Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, o sea, los que están en Adán, piensan en las cosas de la carne, en todo lo que es vano. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne, dice el apóstol, es muerte. Vivir en ese mundo de vanidades es matarse a uno mismo. Pero sigue diciendo el apóstol, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es maravilloso. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y es que ni tampoco pueden. Y sigue diciendo, y los que viven según la carne, o sea, los que viven según la naturaleza adánica, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, ya le dice a los creyentes, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay muchos religiosos sin el Espíritu de Cristo, porque viven conforme a sus deseos. Y Santiago confirma esto y mire lo que dice. Oh almas adúlteras, y los llama adúlteros porque son amigos del mundo y tratan de ser amigos de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todos los que están en Adán se constituyen en enemigos de Dios, por muy religioso que sea. Si no conoce el plan de salvación y no ha aceptado el plan de salvación,
así hable de Dios, así diga que ama mucho al Señor, hasta predique. Si no tiene el plan de salvación en su vida, déjeme decirle que usted todavía está en Adán. Para que podamos confirmar esto, vamos a ver ahora qué es estar en Cristo o cuál es el grupo sobre el cual Dios tiene puestos sus ojos de los que están en Cristo. Esto no se trata de organizaciones religiosas ni de denominaciones. Esto se trata es de estar en Cristo. Veámoslo. Los que están en Cristo son todos aquellos que han nacido de nuevo. Es un requisito indispensable para estar en Cristo. Han nacido del agua y del Espíritu. Dios le dijo a Nicodemo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Ni lo puede ver, ni puede entrar. Y hay que nacer es de agua y de espíritu, tipo de una nueva creación. Así fue hecho el mundo. El mundo fue hecho de agua y por el Espíritu de Dios. Así nace una persona, por agua y porque el Espíritu de Dios empieza a actuar en el vientre de la mujer. Dice que los que están en Cristo han recibido al Señor Jesús y creen en ese nombre. Creen en ese nombre para todo, aún para el perdón de los pecados. Han sido engendrados por Él. Han sido engendrados por Dios. Y creen en su nombre. Dice que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en ellos. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Y mora en ellos. En los que están en Adán no hace eso, no pasa eso. Que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne es negarse a lo que la naturaleza pecaminosa les pide. Se niegan a todo placer mundano. Pero los que son de Cristo, los que están en Adán no hacen eso. Dice Gálatas 3:27 que están revestidos de Cristo. Estar revestido de Cristo se adquiere cuando somos bautizados según el texto. Estamos vestidos de ropas dobles. La ropa de la santidad y de la justicia de Dios. Y estamos perdonados en el bautismo con el nombre del Señor Jesús, como lo enseña Hechos. Teniendo todas estas cosas, pues los que están en Cristo, pues le pertenecemos a Él, como nos lo dice Romanos 1:6. Porque estamos llamados es a ser de Jesucristo. Y pasa algo muy maravilloso, es que estamos lavados del pecado. Si alguien pudiera entender qué es estar lavado del pecado, es algo maravilloso. A Pablo se lo dijeron en Hechos 22:16. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si sobre usted no ha pasado esto, déjeme decirle que sus pecados no han sido lavados. Y son lavados por el nombre del Señor Jesucristo en las aguas del bautismo. Y es más, para los que están en Cristo, han sido justificados y santificados, además de ser lavados. Lavados, santificados y justificados. Y dice cómo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es estar en Cristo. Los que están en Adán no tienen estas cosas. Además de eso, dice que somos ciudadanos del cielo. Así todavía no estemos allá. Pero Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía pertenece allá. Eso es muy maravilloso. El lugar de destino es allá. Al que está en Adán, le espera el castigo eterno. Además de eso, los que están en Cristo, que no están en Adán, son hijos de la luz, como nos lo dice el Señor en San Juan 12:36, que somos hijos de la luz, porque el Señor Jesucristo es la luz. Y al ser hijos de la luz, somos hijos de Él. Él es nuestro Padre.
Quien no tiene este Padre no es hijo de la luz. Tienen vida eterna por su nombre, como nos lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5, el verso 13, que los que creemos en ese nombre, está garantizado que tenemos vida eterna. Porque no solamente creemos en ese nombre para echar fuera demonios, sino también para el perdón de los pecados. Y que en ese nombre está contenida la sangre del sacrificio del Calvario. Cuando usted le invoca en ese nombre, dice Pedro que lo rociaron con una gota de la sangre del Señor y lo rocean para que obedezca. Y eso es muy maravilloso lo que enseña Pedro. Pero hay gente que no cree en esto. Porque los que están en Cristo están convencidos que Jesús es su Padre. Porque Él dice, yo y el Padre, uno somos. Son un solo ser. Dios en carne es el Espíritu de Dios dentro de ese cuerpo de carne. Si el Espíritu de Dios está dentro de ese cuerpo, dentro de la manifestación en carne, ese es mi Señor y Dios. Como hijo es mi sacrificio, pero como espíritu es mi Padre Celestial, yendo a la cruz del Calvario por mí. Dios es espíritu y Dios no puede derramar sangre, por eso tuvo que ser manifestado en carne el Padre Celestial. El que está en Cristo tiene a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Pablo se lo enseñó a Tito, y que estamos esperando su manifestación gloriosa. No estamos esperando a dos ni a tres, estamos esperando a nuestro único y gran Dios. Oiga, y gran Dios, es que no hay otro Dios más grande que Jesucristo. Y fuera de que nuestro gran Dios es nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial. Los que están en Cristo, que no están en Adán, entienden que somos en este mundo extranjeros y peregrinos. En primera de Pedro 2:11, para los que quieren ver. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso por este mundo. Un extranjero no se entretiene en las cosas que tiene que dejar. Somos peregrinos, estamos de paso. Si una persona se mete eso en su cabeza, que estamos por este mundo peregrinando, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Los que están en Cristo, no hay que exigirles nada, porque sabe qué son. Entiende que somos sacerdotes del Dios Altísimo, y como lo entienden, se visten con decoro, se visten con pudor y se visten con modestia, porque entienden que son linaje escogido y sacerdotes reales del Dios Altísimo. Porque es que eso somos. Una persona que comprende que es real sacerdocio, no hay que decirle cómo se vista porque entiende a quién le sirve. Y esto lo digo especialmente, o lo dice especialmente la Biblia para las mujeres, porque las mujeres antes no tenían sacerdocio, pero Dios ahora las ha honrado dándoles sacerdocio. Entonces les pide que se vistan como sacerdotes. Y esto lo hacen ni siquiera a la fuerza, lo hacen porque lo entienden. Porque esto no es de forma, sino de fondo. Decir de fondo es porque entiende qué tipo de ser es ante Dios y que Dios tiene puestos los ojos en él. Una persona que esté en Cristo y no en Adán tiene el fruto del Espíritu. ¿Sí? Tiene el fruto del Espíritu. Por tanto, son mansos y humildes de corazón. Los domina el gozo de Dios. Son pacientes y benignos. Son misericordiosos. Están lejos de toda amargura. Tienen dominio propio, lo que la Biblia llama, o este texto llama, templanza. Y es dominio propio, no dominio sobre los demás, es dominio sobre sí mismos. Porque es que hay mucha gente que tiene dominio sobre los demás. Y ese dominio propio es dado por el Espíritu y la paz de Dios. Porque la paz de Dios gobierna su corazón. Pues preguntémonos, cada uno de nosotros, y sobre todo digo cada uno de nosotros los que somos creyentes,
y los que no son creyentes que están viendo este video, ¿en qué grupo estamos? ¿En qué grupo está usted? Yo estoy luchando por estar en Cristo y espero que usted también. La respuesta, pues la tiene cada uno de nosotros. Aunque como dice la Biblia, dice que nuestro corazón hay veces que nos engaña, porque el corazón es engañoso. O sea que nuestro corazón nos puede engañar. Y lo mejor, después de saber que el corazón es engañoso, es clamar a Cristo y decirle que me santifique. Dígale, santifícame, Señor, porque yo quiero ser de ti. Yo quiero ser librado de esa cadena que me ata Adán. Libérame de la naturaleza adánica que combate en mis miembros y pon en mí tu espíritu que me guíe y tome control de mi ser. La decisión de estar en cualesquiera de estos dos grupos es de cada persona. Escoge a Cristo, amigo y hermano, y levántate de los muertos. Y digo levántate de los muertos porque hay muchos hermanos que están durmiendo entre los muertos. Hasta aquí este mensaje. No hay nadie que los ame más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno le dice la verdad.